Hola chavos, ¿cómo están? Estamos listos para arrancar esta nueva metodología con algunas de las clases que estábamos trabajando. Entonces, por favor, les pido que este tema lo veamos de esta metodología. Vamos a empezar con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas tenemos que tener un antecedente. ¿Se acuerdan de este historial o de este proceso de línea del tiempo que trabajamos de 1521, 1528, 1530, 1535, el primer virrey y de ahí en adelante toda la colonia? Vamos a llegar a 1701. ¿Qué pasa? Va a haber la Guerra de Sucesión Española en 1702 a 1713. La familia que estaba dominando el reino de España, Habsburgo, cambia y ahora va a estar dominada por los Borbones. Y este cambio va a generar cambios totalmente drásticos. Todas las guerras, todas las situaciones, acuérdense que estamos hablando del siglo XVIII, 1700. En este siglo específicamente va a haber un momento histórico llamado la Ilustración. ¿Qué nos va a decir la Ilustración? La Ilustración va a hablar de una corriente cultural, empieza en Francia, Inglaterra y se extiende por toda Europa, siglo XVIII, 1700, también llamado siglo de las luces, es donde empezamos a hablar de eliminar todo lo oscuro a través de la razón. ¿Qué significa lo oscuro? Lo oscuro de la Edad Media, nadie tenía conocimiento de nada, todo el arte era sacro, o sea, religioso, todo se trataba de la religión, y ahora vamos a empezar a ver aspectos humanos, aspectos estéticos, incluso los movimientos revolucionarios e independentistas son parte de un proceso de ilustración. Quiero que ustedes entiendan que no nada más un proceso de cambios históricos está basado en hacer cosas bonitas, artísticas. También el desarrollo, específicamente hablando de los movimientos sociales, son parte de un cambio de sistema. Entonces, ayúdenme por favor a entender esa parte. Por otra parte, tenemos los antecedentes donde van a empezar a tener algunas independencias. Aquí en América vamos a tener la independencia de Estados Unidos en 1776, pero igual en este siglo vamos a tener una de las revoluciones más grandes. ¿Cuál es? Definitivamente la que tiene tres pilares. Por favor, piénsenle un poquito. Claro que sí, la famosa Revolución Francesa. Entonces, todos son ejemplos de lo que estaba causando la Ilustración. Entonces, ¿qué otros antecedentes tenemos para la Nueva España en 1701-1821? Distracción política y militar de España en Europa. ¿Qué significa esto? Que España ya estaba viendo qué estaba pasando en Europa, todos los movimientos, todo el relajo social que había. Por lo tanto, América empieza a quedar un poquito rezagada, pero no negativamente, sino de los ojos de España. Y también Europa, toda la gente, los levantamientos sociales a través de la religión, los protestantes, porque estaban viendo las simonías papales, estas indultos que se generaban de pagar lo que las personas hacían negativo, pagaban a la iglesia, entonces ya llegaban a su beneficio. Tenemos las familias reinantes, los Habsburgo, que eran los que estuvieron de 1516 a 1700, y vamos a hablar ahorita de 1701 a 1821. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener en esto? ¿Qué van a querer? Carlos III en este momento va a estar dominando todo el proceso de la organización política, militar, social, religiosa en España. Van a querer europeizar la Nueva España. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del comercio, con la industria, con el ejército y la marina. Y uno de estos procesos más importantes va a ser que va a empezar a agarrar gente que estaba con la gente. Se los explico. Si tú vas a estar liderando algo, te voy a tomar a ti que entiendes de qué estamos hablando y no a un español que no sepa nada. ¿Sí? No vamos a tomar españoles que desconozcan los temas y traídos desde Europa. Vamos a agarrar a la gente que ya conoce cómo está sucediendo todo. Y esto nos va a ayudar a poder entender ciertas cosas y tener un dominio más grande. Las reformas borbónicas van a empezar su potencial en un aspecto social. Vean del lado derecho este aspecto social. ¿Y qué van a querer? Restarle poder a los criollos. ¿Qué significa esto? Acuérdense que los criollos era clase acomodada, nacidos en América de padres españoles, pero ya nacieron aquí. Entonces están convirtiendo esta tierra como un ejemplo de su vida. Ya no están tan apegados a la idea europea que teníamos de dominar específicamente toda la tierra, sino ya sienten que la tierra es parte de ellos. En los aspectos económicos, aumentar la productividad económica, disminuir el control del monopolio, o sea, que solamente España esté dominando todo. Van a tener apertura con otros comercios, como ya lo habíamos platicado, con otras regiones del mundo. Y en el político, aumentar el control de España sobre las colonias, o sea, que ya no esté no es que fuera independiente la colonia, pero ya estaban bien organizados, bien administrados. Bueno, lo que queremos es amarrarlos a nosotros para que absolutamente todo lo que estén trabajando y todo lo que estén desarrollando le funcione a España. ¿Para qué?
para obtener todos los recursos posibles que ellos puedan generar. O sea, las reformas borbónicas ya no va a ser, vamos a ver qué está pasando con la gente, cómo le hacemos para mejorar. No, sacar todos los recursos posibles que existan. Entonces, bueno, en la administración de Carlos III, la organización eficiente del Consejo de Indias tenía que ser todavía más eficiente para poder administrar todo lo que pasaba aquí en América. Terminó con la Casa de Contratación de Sevilla. Querían mandar solamente a gente que pudiera sacar todos los recursos que se podían y regresarlos a España, e impulsó la burguesía en cargos administrativos. Y aquí les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la burguesía es impulsada? Porque en Europa la burguesía era la que empezaba a tener control y dominio, eran esas familias que no tenían educación ni un linaje, pero empezaban a tener a partir de este momento mucho poder, mucha forma de trabajo, empezaban a tener más dinero, y este dinero hacía que entonces la gente los volteara a ver y entonces los atrayera parte de ellos. Entonces ustedes pueden pensar en mucha arquitectura que está en Europa, y esa arquitectura es exagerada. ¿Por qué? Porque los burgueses eran los nuevos ricos y eran exagerados. Ahorita nosotros lo vemos como magnífico y qué hermosas construcciones, pero realmente era una exageración al momento. Y le restaba poder a todos los virreyes que estaban acá en América, porque lo que querían era implantar una serie política administrativa que se llaman intendencias, como pequeños gobiernos, para poder administrar específicamente las tierras y obtener más recursos. Espero que esto les empiece a quedar un tanto claro. Es importante también que ustedes entiendan que cuando hablamos de reformas borbónicas, ¿qué queríamos? Reformar. Vámonos a adelantar un poquito el tiempo. Reformar todo lo que estaba pasando en América para obtener mayores recursos para la familia Borbón que estaba administrando España en ese momento. Entonces queríamos centralizar la monarquía, pero también queríamos uniformizar la estructura política y administrativa. A mediados del siglo XVIII, Carlos III estableció una serie de reformas en las colonias americanas, y el objetivo era fortalecer su control político sobre ellas, incrementando las ganancias que la corona obtenía a través de este proceso de explotación de los recursos. También íbamos a prohibir totalmente sobre los criollos la participación en altos mandos políticos, eclesiásticos y militares, y entonces lo único que íbamos a hacer era relegarlos un poco. ¿Qué va a generar eso? Molestias que vamos a empezar a ver en unos años más adelante. Y la división de Nueva España en intendencias comandadas por algunas regiones de capitanías y de pequeños como virreyes, para que ustedes me entiendan perfectamente bien esto. ¿Cuál era el propósito de la reforma económica, por ejemplo? Era recuperar los hilos que movían los mecanismos económicos de la colonia. También era colocar de forma adecuada a los hombres competentes y adeptos en la corona, la gente que conociera de cómo sacar mejor los recursos y hacer servir a la corona sobre cualquier otra consideración. ¿Ok? Lo que les platiqué, la fuerza militar exclusivamente peninsular, defender perfectamente toda la región de la Nueva España, y que además los militares fueran los que tuvieran mayor control político. Todo este proceso quiero que ustedes vean que sucede por algo, y si nosotros queremos hacer cambios tan importantes, tan grandes, tan monumentales, esos cambios solamente van a suceder si ustedes están, o si la situación política del mundo tenía ideas, y esas ideas venían de la Ilustración. En los aspectos religiosos, que era lo que más querían impulsar, era que la iglesia estuviera bajo el poder del Estado. ¿Qué pasaba antes? ¿Quién mandaba? La iglesia. Y ahora estamos cambiando esto. Esto es un cambio que se dio en Europa, no nada más para Nueva España. Era el cambio de que la iglesia ya no tenía absolutamente todo el poder. El clero debía contribuir con mucho gasto público, o sea, apoyar. Ya no iba todo hacia el clero. Que los obispos se sujeten al Consejo Real, o sea, que estén bajo una administración específica. Que los bienes de la iglesia sean menores. Participación política militar, o sea, no tomen decisiones la iglesia, y expulsar a los jesuitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban protegiendo a la sociedad, estaban protegiendo a los indígenas y a todas las castas que ya teníamos en este momento, y lo que ellos querían era ya nada de concesiones sociales. Saca todo lo que puedas de la región, obtén los mayores recursos y promueve que solamente la gente capacitada para hacerlo esté en esos puestos. También administrativamente ellos querían tener toda la administración pública, incluso los cargos que iban poniendo estaban vendidos y se los vendían solamente a los españoles. Creo que definitivamente son procesos bastante fuertes. ¿Qué pasaba en Europa?
la monarquía española estaba cayendo en su poder, entonces estaban dejando de ver tanto a Nueva España otra vez, lo que ya habíamos mencionado. Napoleón iba a empezar a surgir en momentos bastante radicales, iba a empezar a querer dominar espacios, tenía un grandísimo problema con Inglaterra, querían debilitar algún potencial militar en Europa y además querían seguir avanzando para tener esta idea imperialista fundamentada en las ideas de la Revolución Francesa. Va a haber un aspecto social bastante importante que son las rivalidades entre criollos y peninsulares. ¿Qué significa esto? La región que estaban, los que venían de Europa y los que estaban aquí situados, los criollos van a disminuir su poder, ya se los dije, y van a empezar a buscar que después de la mitad del siglo XVIII, 1700, llegaron muchos burócratas a la península, aquí a la región americana, y es donde los criollos empezaron a perder el poder y las influencias, y es cuando empezaron a calentarse los ánimos. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Pues si ustedes quieren pensar en unas consecuencias en balance de reformas, si bien es cierto que realizaron con las reformas borbónicas un importante desarrollo económico en la región de Nueva España, del cual se beneficiaron todos los españoles y todos los europeos, esos desarrollos se vieron lastimados porque fueron para el beneficio europeo, no para el beneficio de la región. También las reformas rompieron en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, 1780-1790, con la estabilización socioeconómica, punto focal, que se había iniciado en la sociedad novohispana a finales del siglo XVII y desenvuelto durante la mayor parte del siglo XVIII, acentuando y haciendo más específico que las desigualdades socioeconómicas existían. Estas castas que ya les había platicado, y entonces las diferencias sociales estaban bien marcadas y otra vez la gente se va a empezar a molestar y a calentarse los ánimos. Y finalmente fueron los criollos y mestizos que ocuparon los sectores medio de la pirámide los que resintieron dicha desestabilización, y entonces son los que van a seguirse molestando. Acuérdense que estamos viendo una creciente molestia por parte de ellos. ¿Qué consecuencias tenemos? Nueva España decide expulsar a los jesuitas, no tenerlos ahí porque estaban protegiendo a la gente, que ellos redujeran mucho del apoyo que le daban a la sociedad, que esta vanguardia cultural que se estaba dando también se fuera para abajo, que el crecimiento de la pobreza y la marginación hizo que se acentuara o que si fuera más evidente las desigualdades socioeconómicas que existían en Nueva España. Se despertó en los sectores criollos y mestizos, ya no tanto vamos a hablar de molestias, sino la certeza de que la corona como sus allegados solamente estaban ahí para cuidar y hacerse más ricos, para proteger sus intereses y que las necesidades de la sociedad no se atendían. Y finalmente que era necesario entonces articular una vía política que permitiera solucionar tales contradicciones. Esto es importante puesto que los recursos propios de Nueva España, o sea, los recursos que estaban aquí en esta región, en América, permitían un desarrollo autosuficiente. ¿Qué significa? Que podemos ser autosuficientes, que nos podemos controlar a nosotros mismos y que entonces podemos hacer cosas por nosotros. Finalizo este tema diciéndoles que con las reformas borbónicas va a llegar el proceso de independencia 1810. Recuerden que en este proceso de independencia lo que ellos querían no era mejorar el proceso de independencia, no era tener un proceso de independencia. Lo que la gente empezó a hacer aquí en México, que todavía no iba a ser llamado México, que iba a ser el nacimiento del proceso de independencia, específicamente hablando, es reformar el poder que teníamos desde España, mejorarlo. ¿Ok? No una independencia, mejorar el poder que teníamos desde España, pero también al mismo tiempo va a haber gente que va a empezar a calentar esos ánimos. Entonces, bueno, espero que les quede muy claro y cualquier cosa que ustedes requieran, pues estoy a sus